Mi nombre es Elgin Fernando Montoya Gámez, estudiante del programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. En esta ocasión estaré indagando sobre algunas preguntas en la materia de organización y descripción de archivos. En primera instancia, ¿qué es la ordenación documental? La ordenación documental, también conocida como clasificación documental, es un proceso mediante el cual se organiza y estructuran los documentos de una organización o sistema de manera sistemática y coherente. El objetivo principal de la ordenación documental es facilitar la recuperación eficiente de la información contenida en estos documentos, permitiendo a las personas encontrar rápidamente lo que se necesita. Este proceso implica varias etapas que pueden variar según las necesidades y características de la organización, pero generalmente incluye 1. Identificación de documentos. Se identifican los tipos de documentos que maneja la organización y se determina qué información es relevante para su gestión y conservación. 2. Clasificación. Los documentos se agrupan en categorías o clases según su contenido, propósito o función. Esto permite una organización lógica a los documentos. 3. Indexación. Cada documento se etiqueta con información clave, como palabras claves, fechas. eh, Esto con frecuencia eh, se utiliza para describir la información precisa y que sea más relevante para la facilidad a la hora de la búsqueda y la recuperación de la información. 4. Catalogación. Los documentos se registran en un catálogo o sistema de gestión documental. Esto incluye la creación de registros que describen los documentos y proporcionan detalles sobre su ubicación física o digital. 5. Almacenamiento. Los documentos se almacenan de manera ordenada y segura, ya sea en un archivo físico o en archivos digitales. La ubicación de cada documento se registra para su fácil localización u ubicación. 6. Acceso y recuperación. Cuando se necesita acceder a un documento, se utiliza la información de indexación y catalogación para localizarlo rápidamente. Esto facilita la recuperación de documentos específicos cuando son necesarios. 7. Conservación. Se establecen políticas y procedimientos para la conservación adecuada de los documentos a lo largo del tiempo, garantizando su integridad y accesibilidad. 2. ¿Cómo se lleva a cabo la ordenación documental al interior de los expedientes? La ordenación documental al interior de los expedientes es una parte esencial de la gestión documental, especialmente en organizaciones que manejan una gran cantidad de documentos y necesitan organizarlos de manera coherente y eficiente dentro de cada expediente. Para ello tenemos algunos pasos claves. Entonces tenemos 1. Identificación de documentos. Antes de comenzar a ordenar un expediente, es importante identificar todos los documentos que lo componen. Esto implica reunir todos los documentos relacionados con el tema o proceso específico que se va a, a organizar o a identificar. 2. Clasificación. Una vez que tengas todos los documentos reunidos, se puede proceder a la clasificación en categorías o grupos según su contenido, propósito o función. Se puede utilizar carpetas o separadores físicos para dividir el expediente en secciones o utilizar una estructura lógica en un sistema de gestión documental electrónico. 3. Indexación. Cada documento dentro del expediente debe etiquetarse o indexarse de una manera que sea fácilmente identificable. Esto generalmente implica asignar un número de referencia único o un nombre descriptivo a cada documento. 4. Ordenación cronológica o temática. Los documentos dentro del expediente se pueden ordenar de dos maneras principales. 1.
La ordenación cronológica. Los documentos se catalogan eh, en, o se colocan en orden de fecha, desde el documento más antiguo hasta el documento más reciente. No, es útil cuando se necesita seguir la secuencia temporal de los eventos dentro del expediente. La otra forma es la ordenación temática. Los documentos se agrupan por temas o categorías dentro del expediente. Esto es útil cuando los documentos no siguen una secuencia temporal estricta, pero tienen temas o subtemas muy relacionados. También hay que tener en cuenta que esto se debe llevar a cabo según los principios archivísticos, que es el principio de procedencia y el principio de orden original. Quinto, registro de contenido. Para facilitar la identificación rápida de cada documento, es útil llevar un registro o índice de contenido del expediente. Este registro debe incluir información sobre el número de referencia, la descripción breve del documento y su ubicación dentro del expediente. 6. Conservación y acceso. Una vez que los documentos estén ordenados y organizados en una ubicación segura y de fácil acceso, el expediente físico, esto puede significar almacenarlo en un archivo específico, o si el expediente es electrónico, asegurar que esté almacenado en un sistema de gestión documental con acceso controlado. 7. Actualización y mantenimiento. Los expedientes suelen ser documentos vivos que se actualizan con el tiempo. A medida que se agreguen nuevos documentos relacionados con el tema, asegurar de seguir los mismos principios de ordenación y actualización. 8. Eliminación de documentos obsoletos. De manera periódica, revisar los expedientes y eliminar los documentos que ya no sean relevantes ni necesarios. Eso se debe llevar muy a la mano con pues, la tabla de retención documental, que es el instrumento que nos dice qué tiempo de retención tiene cada documento. 3. ¿Qué es una serie documental? Se refiere a un grupo de documentos relacionados que comparten características similares y que han sido creados o acumulados por una entidad o individuo en el curso de sus actividades. Estos documentos se agrupan en una serie documental debido a su similitud en cuanto a función, formato, contenido o contexto de creación. En el contexto archivístico y de la gestión de documentos, las series documentales desempeñan un papel fundamental en la organización y en la preservación de registros. Aquí pues voy a mencionar algunas características claves de una serie documental archivística. 1. La similitud temática o funcional. 2. La proveniencia, que sea de una misma dependencia, que sea de una misma persona o que sea de un mismo asunto. 3. Continuidad y secuencia. 4. Consistencia de formato, que sea un mismo formato, por decirlo así. 5. Una identificación clara. 6. Política de retención y disposición. Y muchas más características para poder que sea una serie documental. 4. ¿En qué consisten las series documentales simples y cuáles son los pasos metodológicos para la elaboración? Las series documentales simples se refiere a conjuntos de documentos que comparten una única característica en común, como un tema específico, un tipo de documento o una función particular. Estas series son más fáciles de organizar y gestionar en comparación con las series compuestas, que agrupan varios tipos documentales y documentos relacionados. Los pasos metodológicos para la ordenación de series documentales simples en el contexto de la archivística y la gestión de documentos pueden variar ligeramente según las directrices de una organización específica o un archivo, pero generalmente siguen algunas características o algunas series de pasos.
que los voy a nombrar a continuación. Entonces tenemos que la identificación y selección. Antes de comenzar la ordenación es importante identificar claramente los documentos que formarán parte de la serie. Esto implica determinar qué documentos son relevantes para la serie y cuáles no. Definición de la serie. Especificar claramente los criterios que identificarán la serie. Esto incluye definir el alcance temático de la serie, el tipo de documento incluido o la función de los documentos dentro de la serie. Clasificación. Organizar los documentos de acuerdo con los criterios debidos en el paso anterior. Por ejemplo, si estás creando una serie de correspondencia empresarial, agrupar todos los documentos de correspondencia en una sola ubicación. Indexación y descripción. Cada documento debe ser identificado y etiquetado adecuadamente. Esto incluye asignar un número de referencia único a cada documento y registrar información relevante, como las fechas, el remitente, los destinatarios y sus resúmenes. Ordenación. Los documentos se organizan en una secuencia lógica. Por lo general, los documentos se ordenan cronológicamente o por otro criterio relevante, como el número de referencia. Registro y documentación. Llevar un registro detallado de una serie incluye una descripción completa de los criterios que define la serie, las fechas de inicio y finalización y cualquier información importante relacionada con la serie. Almacenamiento seguro. Almacenar los documentos de la serie en un lugar seguro y de fácil acceso. Esto puede implicar el uso de archivadores, cajas de archivo u otras soluciones de almacenamiento adecuadas. Conservación y mantenimiento. Implementar políticas de conservación y mantenimiento para organizar que los documentos se mantengan en buenas condiciones a lo largo del tiempo. Acceso y recuperación. Establecer un sistema que permita el acceso rápido y eficiente de los documentos de las series cuando sea necesario. Esto puede incluir un sistema de indexación o un catálogo que permita a los usuarios buscar y encontrar documentos específicos de la serie. Eliminación y disposición. Implementar políticas para la eliminación segura de los documentos cuando ya no sean necesarios, de acuerdo con las políticas de retención y disposición de la organización en la que está desempeñando el proyecto. ¿Qué son series o unidades documentales complejas y cuáles son los pasos metodológicos para la ordenación? Las series o unidades documentales complejas son un conjunto de documentos que comparten características comunes, pero no son más heterogéneos en cuanto a contenido, formato, origen o función en comparación con las series documentales simples. Estas series pueden abarcar una variedad de tipos de documentos y pueden representar una gama más amplia de actividades o procesos en una organización. La ordenación de las series documentales complejas puede ser un desafío debido a la diversidad de los documentos involucrados. Para eso también se debe llevar a cabo los mismos pasos metodológicos que se llevan en las series simples, pero teniendo en cuenta que estas son prácticamente expedientes. Se debe mantener un orden cronológico y se deben organizar pues alfabéticamente, numéricamente, según el requerimiento de cada una de ellas. Entre las series documentales compuestas o complejas, tenemos que son las hojas de vida, por ejemplo, las historias clínicas y ¿qué otro podemos abarcar en esto? Los expedientes de un recluso. Si bien no todos los documentos van a ser heterogéneos, pero sí van a tener un mismo objetivo.
Mm, ¿Qué es una unidad documental o tipo documental? Una unidad documental es en una entidad física o lógica se representa con un solo documento o conjunto de documentos relacionados que comparten una forma o tipo específico de registro y contenido. En el contexto de la gestión de documentos y archivo, se utiliza el término tipo documental para referirse a categorías o clasificaciones de documentos según sus características o propósitos comunes. Cada tipo documental tiene características específicas que lo distinguen de otros tipos documentales y puede estar asociado a una función, un formato, un contenido particular. Los tipos documentales son útiles para organizar y categorizar la información dentro de la organización o archivo y algunos ejemplos documentales incluyen las cartas, las facturas, informes, contratos, recibos, notas internas, fotos o imágenes, contratos de arrendamiento, extractos bancarios, entre otros. 7. ¿Qué formatos de apoyo se emplean en la ordenación documental, testigo documental, hoja de control, etcétera? En la ordenación documental se emplean varios formatos de apoyo para registrar información relevante sobre los documentos y facilitar su gestión y recuperación. Algunos de los formatos de apoyo más comunes incluyen el testigo documental. ¿Qué es un testigo documental? Un testigo documental es una copia física o electrónica de un documento que se coloca en una ubicación específica para indicar que el documento original se encuentra en otro lugar. Esto se utiliza a menudo para evitar la manipulación frecuente de documentos originales o para facilitar la identificación rápida de su ubicación. Hoja de control o inventario. Una hoja de control o inventario es un documento que lista todos los documentos dentro de una serie, expediente o archivo. Incluye información como números de referencia, títulos de documentos, fechas de fechas y una descripción breve. Este documento sirve como índice o guía para la serie o el conjunto de documentos y ayuda a la identificación y recuperación de los mismos. Ficha de catalogación. La ficha de catalogación son tarjetas o registros que proporcionan información detallada sobre un documento específico. Esto puede incluir datos como el título del documento, el autor, el tipo de documento, las palabras claves y otros metadatos importantes. La ficha de catalogación son útiles para organizar y buscar documentos en un catálogo o sistema de gestión documental. Etiquetas y etiquetado. El etiquetado consiste en la aplicación de etiquetas físicas o códigos de barras a los documentos, carpetas o cajas de archivo. Estas etiquetas contienen información como número de referencia o descripciones breves que facilitan la identificación y la organización de los documentos. Carátulas de expedientes o carpetas. Las carátulas de expedientes o carpetas son cubiertas o portadas que se colocan en el frente de un expediente o una carpeta para identificar su contenido. Estas carátulas suelen contener información importante, como el título del expediente, número de referencia y fechas. Formularios de transferencia de documentos. Cuando se transfieren documentos de un lugar a otro, especialmente entre departamentos o instituciones, se utilizan formularios de transferencia de documentos. Estos formularios registran detalles sobre los documentos transferidos, incluyendo su origen, destino, fecha y estado. Registro de préstamo. En situaciones en las que los documentos se prestan temporalmente a una persona u otras organizaciones, se utilizan registros de préstamos. Estos registros documentan quién tomó prestado los documentos, cuándo se prestaron y cuándo deben devolverse, según lo estipule pues cada empresa o cada institución. Y listado de control de retención. Los listados de control de retención son documentos que especifican cuánto tiempo deben conservarse los documentos antes de ser eliminados o archivados.
de manera permanente. Estos listados son esenciales para cumplir con las políticas de retención de registros. 8. ¿Cómo se debe de efectuar la rotulación de las carpetas y las cajas de archivo? ¿Qué información debe de contener el rótulo y cuál es la posición adecuada para su ubicación? La rotulación adecuada de las carpetas y cajas de archivo es esencial para una gestión eficiente de documentos y archivo. Los rótulos deben contener información clara y precisa que permita la identificación rápida y precisa del contenido de cada carpeta o caja. Aquí, pues algunas pautas para esta rotulación. Para carpetas, título o descripción. Quiere decir el nombre de la serie o subserie documental. El rótulo debe incluir el título o una descripción que indique claramente el contenido de la carpeta. Esto puede ser el nombre del proyecto, el tema principal, el periodo de tiempo u otra información relevante, al igual que el nombre de la dependencia o persona de quien sea este archivo. Número de referencia. Si se está utilizando un sistema de numeración o codificación para organizar las carpetas, asegurar incluir el número de referencia correspondiente en el rótulo. Digamos, comprobantes de pago. Es de financiero contable y son egresos. ¿Sí? Se debe identificar qué es la serie documental, comprobantes, que son comprobantes de egreso, qué consecutivos tienen, ¿sí? Debe tener de qué año, la fecha, mes, día, de qué fechas extremas, digamos va del 1 de enero al 15 de enero del 2023. Tener claras las fechas y el número consecutivo de, de los documentos que están guardados ahí. Digamos está del 001 al 023, de tal fecha a tal fecha. Ubicación. Si las carpetas se almacenan en un lugar específico dentro del archivo o estantería, debes incluir información sobre la ubicación también. Digamos, es el tomo carpeta 8, está en la caja 103 de comprobantes de egreso, por ejemplo. Para las cajas de archivo, prácticamente es lo mismo, pero aquí se especifica más generalmente de qué dependencia viene, el tipo o descripción. Digamos, tenemos que es de talento humano, ¿sí? Talento humano tenemos que son formato control de asistencia. Entonces se debe incluir estas. Se debe incluir, es muy específicamente el número de la caja de la organización, según pues las necesidades. También debe incluir algo breve, como muy detallado a nivel general, qué es lo que está dentro de la caja. Importante que todos los rótulos estén identificados pues del fondo documental eh, en el que se está trabajando. Si es una empresa, una entidad, la alcaldía tal, y así sucesivamente. La posición adecuada para ubicar el rótulo en una caja de archivo es generalmente en la parte frontal de la caja, de manera que sea visible cuando las cajas se almacenan una encima de otra. En la parte de atrás pues podemos ver que pues va en la parte frontal para pues su fácil identificación. La consistencia en la rotulación y la ubicación de los rótulos facilita la gestión y la búsqueda de documentos y asegurar que el personal pueda identificar y recuperar documentos de manera eficiente. 9. ¿Qué condiciones deben cumplir los depósitos de archivo? Esto según la ley
perdón, según el Acuerdo 049 del 2000, por el cual se desarrolla el artículo del capítulo 7, conservación de documentos, del Reglamento General de Archivos de la Ley 594 del 2000, sobre condiciones de edificación y locales destinados a archivos. Los depósitos de archivos son específicos, son espacios físicos diseñados específicamente para almacenamiento y la preservación de documentos y registros a largo plazo. Estos depósitos deben cumplir una serie de condiciones y requisitos para garantizar la conservación adecuada de los documentos y para facilitar su acceso y gestión. Primero tenemos el control de temperatura y humedad. Los depósitos de archivo deben mantener condiciones controladas de temperatura y humedad relativa. Se recomienda una temperatura constante en el rango de 16-20 grados Celsius y una humedad relativa entre los 30, sobre el 30% y 50% para la conservación óptima del documento. El control de la humedad es especialmente importante para prevenir la degradación del papel y evitar el crecimiento de moho. Protección contra la luz solar directa. Los depósitos de archivo deben estar protegidos contra la exposición de la luz solar directa, ya que la radiación ultravioleta puede dañar documentos y causar decoloración. Ventilación adecuada. Se debe proporcionar una ventilación adecuada para evitar la acumulación de humedad y gases perjudiciales. Esto ayuda a mantener un ambiente interior saludable para los documentos. Protección contra inundaciones y fugas. Los depósitos de archivo deben estar construidos de manera que se evite la entrada de agua y se minimice el riesgo de inundaciones. También se debe tomar medidas para evitar fugas de agua desde el techo o las paredes. Protección contra incendios. Se debe implementar medidas de seguridad contra incendios, como sistemas de detección y extinción de incendios, para proteger los documentos contra el fuego. Seguridad física. Los depósitos de archivo deben contar con medidas de seguridad física adecuadas, como cerraduras seguras, sistemas de control y acceso, vigilancia, y para proteger los documentos contra el robo y el acceso no autorizado. Estantes y mobiliario de almacenamiento. Los estantes y el mobiliario de almacenamiento deben ser de alta calidad y diseñados específicamente para la conservación de documentos. Deben ser resistentes, estables y no emitir sustancias químicas que puedan dañar a los documentos. Control de plagas. Se debe implementar medidas de control de plagas para prevenir la infestación de insectos y roedores que puedan dañar los documentos. Protección contra el polvo y partículas en suspensión. Los depósitos deben contar y estar diseñados de manera que se minimice la entrada de polvo y partículas en suspensión que puedan ensuciar y dañar los documentos. Estas son algunas de las condiciones esenciales que deben cumplir los depósitos de archivo para garantizar la preservación adecuada de los documentos. 10. ¿Cómo se debe de organizar las cajas al interior de los depósitos de archivo? La organización de estas cajas al interior de los depósitos de archivo es fundamental para garantizar un acceso eficiente a los documentos y su preservación a lo largo del tiempo. Para esto tenemos algunos pasos metodológicos: clasificación por series o tipos documentales, lo que habíamos hablado, cómo se deben organizar, y rotular. Agrupar las cajas en un solo espacio en función de las series documentales o los tipos documentales que contienen. Esto facilitará la identificación de los documentos y su acceso cuando sea necesario. Numeración o codificación. Asignar un número de referencia único o un código
de caja a cada una. Este número debe estar claramente visible en la parte exterior de la caja para facilitar la identificación y la recuperación de documentos. Etiquetas en la caja. Colocar etiquetas en la caja que incluyan información clave, pues la rotulación de la caja. Registro de inventario. Llevar un registro de inventario detallado que liste todas las cajas almacenadas en el depósito. Este registro debe incluir información sobre la ubicación exacta de cada caja en el depósito. Pues estamos hablando en este caso del inventario documental. Yo lo llevo por medio del FUIC para pues, saber la ubicación de cada una de estas. Ordenación lógica. Organiza las cajas de manera lógica, como por orden alfabético, numérico o cronológico, o por orden de dependencia. Organizarlos en el estante, normalmente creo que es de parte de izquierda a derecha, y pues en su estante respectivo. Espacio para la circulación. Dejar suficiente espacio entre las estanterías y las filas de cajas para permitir la circulación de personal o carros de archivo. Esto es importante para la seguridad y la accesibilidad de los documentos. Documentación de la ubicación. Documentar claramente la ubicación de la caja en el registro de inventario o en la propia caja también. Esto garantiza que el usuario pueda encontrar rápidamente la caja que necesita. ¿Cómo se debe llevar a cabo un proceso de reconstrucción de expedientes? Un proceso de reconstrucción de expediente implica la recuperación y reorganización de documentos y registros que pueden haberse perdido, deteriorado o desorganizado con el tiempo. La reconstrucción es una tarea crítica para asegurar la integridad y continuidad de la información almacenada en los expedientes. Aquí hay un proceso general para llevar a cabo esta reconstrucción. Identificación de las necesidades de reconstrucción. Denominar la razón por la cual se necesita llevar a cabo la reconstrucción. Puede deberse a pérdida de documentos, daño por desastres, error de archivos, falta de organización, entre otros motivos. Definición de objetivos y alcance. Establecer claramente los objetivos del proceso de reconstrucción. ¿Qué documentos específicos se deben recuperar o reconstruir? ¿Cuál es el alcance del proyecto? Recopilación de información existente. Revisar todos los registros y documentos disponibles para determinar qué se ha conservado y en qué condiciones. Esto puede incluir registros electrónicos, copias de seguridad, registros impresos, entre otros. Investigación y búsqueda. Realizar una investigación exhaustiva para localizar documentos faltantes o registros extraviados. Se puede entrevistar al personal, revisar registros de transferencia, buscar en lugares alternativos y contactar a las personas que puedan tener la información relevante. Establecimiento de un equipo de trabajo. Asignar un equipo de trabajo encargado de que coordine y lleve a cabo el proceso de reestructuración. Este equipo debe incluir personal con conocimiento de los expedientes y su contenido. Priorización y categorización. Clasificar los documentos en función de su importancia y urgencia para la operación de la organización. Esto ayudará a priorizar la reestructuración de los expedientes. Desarrollo de un plan de construcción. Elaborar un plan de desarrollo que incluya los pasos específicos a seguir, los plazos, el presupuesto necesario y recursos humanos requeridos. Recuperación y reconstrucción. Recuperar los documentos faltantes o dañados y organizarlos siguiendo un sistema de archivo coherente. Esto puede incluir la reestructuración física de documentos dañados o la reconstitución de expedientes electrónicos. La catalogación, etiqueta o catalogar
los documentos de manera adecuada para facilitar su búsqueda y recuperación futura. Se puede utilizar un sistema de indexación y metadatos que refleje el contenido y el contexto de los documentos. Revisión y verificación. Realizar una revisión exhaustiva para asegurar que todos los documentos estén completos y organizarlos correctamente. Verificar la calidad y la integridad de la información recuperada. Implementación de medidas de seguridad. Implementar medidas de seguridad para proteger los documentos reconstruidos, como control de acceso, almacenamiento adecuado y copias de seguridad, obviamente. Capacitación y documentación. Proporcionar capacitación al personal sobre el nuevo sistema de archivo y documentar los procedimientos y políticas relacionados con la gestión y expedientes reconstruidos. Seguimiento y mejora continua. Realizar un seguimiento continuo de la gestión de expedientes para asegurar de que se mantengan eficiente y efectivamente con el tiempo, bien organizados. Realizar ajustes y mejoras según sea pues necesario. 12. ¿Cómo se realiza el proceso de foliación de documentos análogos como electrónicos? La foliación de documentos, ya sean análogos o electrónicos, implica asignar un número de etiqueta único a cada página o documento para identificarlos de manera individual o ordenada. Este proceso es esencial para llevar un control sistemático de los documentos y facilitar su recuperación. Aquí, pues algunos pasos de cómo hacer la foliación de estos documentos. Para documentos análogos en papel o físicos. Preparación de documentos. Organizar los documentos que serán foliados y asegurar que estén en orden lógico. Se pueden agrupar por expedientes o categorías si es necesario. Diseño de la foliación. Decidir el formato de numeración que se usará. Puede optar por números simples, números con prefijos alfabéticos, por categorías o cualquier otro formato que se ajuste a las necesidades que se requieran. Normalmente pues se hace la foliación de números consecutivos. Registro de foliación. Llevar un registro de foliación en una hoja de control o un sistema de gestión documental. Este registro debe incluir información sobre el número de folios, una descripción del documento contenido, la fecha de foliación y cualquier otra información relevante. Verificación. Verificar que cada página o documento tenga su número de folio asignado correctamente. Asegurar de que la numeración sea continua y que no haya errores. Para documentos electrónicos. Organización de archivos. Organizar los archivos electrónicos en una estructura de carpeta lógica y coherente. Esto facilitará la gestión y la foliación de los documentos. Renombrado de archivo. Asignar nombres de archivo descriptivos a cada documento o página electrónica. Puede utilizar un formato que incluya números secuenciales, fechas o cualquier otro elemento que facilite la identificación. Metadatos. Utilizar metadatos para agregar información adicional a los documentos electrónicos, como número de folio, fecha, nombre de autor, etcétera. Esto es especialmente útil si se está utilizando un sistema de gestión de documentos DMS. Sistema de gestión documental DMS. Si se dispone de un DMS, utilizar sus funciones para asignar números de folio y gestionar los documentos electrónicos de manera eficiente. Registro de foliación. Llevar un registro de foliación de documentos electrónicos en una base de datos o en el mismo DMS. Eso permitirá hacer un seguimiento adecuado a la numeración y los documentos correspondientes. Verificación. Verificar que todos los documentos electrónicos estén correctamente foliados y que la numeración sea consistente. Asegurar de que se pueda acceder y buscar fácilmente los documentos por su número de folio. 13. Elabore una propuesta para llevar a cabo la organización de los expedientes electrónicos. Esta propuesta se basa en las mejores prácticas
de gestión de documentos electrónicos y puede ser adaptada según las necesidades específicas de cada organización. Introducción. En la era digital, la gestión eficiente y de expedientes electrónicos es esencial para garantizar la accesibilidad, seguridad y preservación de la información crítica de la organización. La presente propuesta tiene como objetivo establecer un proceso sistemático de organización de expedientes electrónicos que permita una gestión eficiente de la información y que cumpla con los requisitos de seguridad y cumplimiento. 2. Objetivos. Organizar y estructurar los expedientes electrónicos de manera coherente y lógica. Facilitar la búsqueda, recuperación y acceso rápido a la información contenida en los expedientes. Garantizar la seguridad y confiabilidad de la información. Cumplir con los requisitos de retención y disposición de documentos. Mejorar la eficiencia en la gestión de documentos electrónicos. 3.1 Análisis de documentos existentes. Identificación de los expedientes electrónicos existentes en la organización. Evaluación de la estructura de organización actual de los expedientes. Identificación de requisitos legales y cumplimiento aplicables. 3.2 Diseño de la estructura de carpetas. Definición de una estructura de carpetas jerárquica y coherente para la expedición de los expedientes electrónicos. Creación de una jerarquía que refleje la organización y la información con categorías, subcategorías y niveles de detalle apropiados. Asignación de nombre de carpetas descriptivos y fácilmente comprensibles. 3.3 Establecimiento de metadatos. Definición de metadatos claves para cada expediente, como fecha de creación, propietario, tipo de documento, número de expediente, entre otras. Utilización de estándares de metadatos para facilitar la búsqueda y el filtrado. 3.4 Desarrollo de políticas de nomenclatura. Establecimiento de pautas de nomenclatura de archivos y expedientes que sean coherentes y significativas. Ejemplo de nomenclatura: año, mes, día, nombre del documento. 3.5 Implementación de herramienta de gestión documental. Selección y configuración de una plataforma o software de gestión documental que se adapte a las necesidades de la organización. Capacitación del personal para el uso de esta herramienta. 3.6 Migración de documentos existentes. Transferencia y clasificación de los documentos electrónicos existentes en la nueva estructura de carpetas y con la nomenclatura definida. Registro de metadatos para los expedientes migrados. 3.7 Capacitación y concientización. Impartir capacitación al personal sobre las nuevas prácticas y políticas de organización de expedientes electrónicos. Promover una cultura de gestión documental efectiva. 4. Política de procedimientos. Desarrollo de política de procedimientos documentados para la organización y gestión de expedientes electrónicos. Definición de roles y responsabilidades de la gestión de expedientes. 5. Evaluación y mejora continua. Establecimiento de un proceso de monitoreo y revisión continua de la organización de expedientes electrónicos. Implementación de retroalimentación del personal y ajustes según sea necesario. Sexto, cronograma. Definición de un cronograma detallado que incluya las etapas de análisis, diseño, implementación y seguimiento. 7. Recursos y presupuesto. Identificación de los recursos necesarios, incluyendo personal, softwares y hardware. Estimación de los costos asociados al proceso de organización de los expedientes electrónicos. 8. Conclusiones. La organización de expedientes electrónicos es esencial para una gestión eficiente de la información en la organización. La implementación de esta propuesta permitirá mejorar la accesibilidad, seguridad y cumplimiento de la información,
asegurando que los expedientes electrónicos estén organizados de manera coherente y fácilmente accesibles para el personal autorizado. Noveno, aprobación y firma. Firma del responsable, nombre del responsable, cargo y fecha. 14. Explique en qué consiste y cómo se debe diligenciar una hoja de control. Una hoja de control, también conocida como lista de verificación o formulario de registro, es un documento utilizado para llevar un registro sistemático de información relevante. Se utiliza en diversas situaciones y contextos para garantizar que se capturen datos importantes de manera consistente y organizada. Aquí, ¿en qué consiste? Captura de datos. La hoja de control se utiliza para capturar datos específicos de un proceso, actividad o evento. Estos datos pueden ser cualitativos o cuantitativos y varían según el propósito de la hoja. Estructura organizada. Una hoja de control suele tener una estructura organizada que incluye campos o casillas designadas para cada dato que se debe registrar. Esto asegura que la información se capture de manera uniforme y ordenada. Estándares y procedimientos. En muchas situaciones las hojas de control siguen estándares y procedimientos específicos que indiquen cómo se debe completarse. Esto garantiza la consistencia en la recopilación de los datos. Seguimiento y monitoreo. Una vez que cumplan la hoja de control, la información registrada puede ser utilizada para seguimiento, análisis, toma de decisiones o cumplimiento de regulaciones. ¿Cómo se debe diligenciar una hoja de control? Identificación del, identifica, el propósito. Antes de completar una hoja de control, se debe comprender claramente el propósito de la misma y qué datos se deben capturar en ella. Completar los datos requeridos. Rellenar cada campo o casilla de la hoja de control de acuerdo con las instrucciones o estándares establecidos. Asegurar de escribir la información de manera legible y precisa. Utilizar abreviaturas y códigos. Si corresponde, claro está. En algunos casos se utilizan abreviaturas o códigos que simplifican la captura de datos. Si es así, asegurar el control y conocer el significado de esas abreviaturas y códigos. Normalmente pues solamente se suelen dejar en la parte inferior del documento. Fecha y hora. Si es relevante, registrar la fecha y hora en que se completa la hoja de control. Esto puede ser crucial para el seguimiento temporal de eventos. Normalmente se realiza esa fecha y control. Firma y verificación. Debe estar diligenciada y firmada adecuadamente para pues tener una trazabilidad de que se ha manejado la hoja de control debidamente. Revisión y control. Antes de finalizar la hoja de control, se revisa cuidadosamente para verificar que todos los datos estén registrados de manera completa y precisa. Si se cometen errores, corregirlos de acuerdo con las políticas de corrección establecidas. Almacenamiento y archivo. Después de completar la hoja de control, asegurar un almacenamiento de manera segura y de acuerdo con las políticas de retención de documentos aplicables. Esto garantiza que la información se mantenga disponible para futuras referencias o auditorías en su caso. Seguimiento de análisis. Utilizar información capturada en una hoja de control para el seguimiento, análisis y toma de decisiones según sea necesario. Las hojas de control son herramientas valiosas para garantizar la consistencia y precisión en la recopilación de datos en una variedad de similitudes y situaciones, desde el control de calidad en la fabricación hasta la gestión de requisitos médicos. La forma en que se diligencia una hoja de control dependerá del contexto y los estándares específicos asociados con la tarea o proceso que se esté registrando. 15. Explique en qué consiste y cómo se debe diligenciar un testigo documental.
Un testigo documental, también conocido como un acta de constatación, es un documento legal o una declaración escrita que se utiliza para certificar la autenticidad de un hecho o evento en el que ocurre. Es una herramienta que se utiliza para documentar y respaldar situaciones específicas. ¿En qué consiste un testigo documental? Certificación de hechos. Un testigo documental se utiliza para certificar los hechos, como ya se ha dicho anteriormente, eventos o circunstancias específicas que ocurren en un momento dado. Este documento puede ser utilizado en una variedad de situaciones legales o administrativas para respaldar o verificar información importante. Objetividad y autenticidad. Un testigo documental debe ser imparcial y objetivo, describiendo los hechos de manera precisa y verificable. Su objetivo principal es proporcionar una evidencia escrita confiable sobre lo que ocurrió. Firma y fecha. Detalles y inscripción. Testigos y firmantes. Entonces, palabras lo dice. Puede requerir la presencia de testigos adicionales que respalden la variedad de los hechos descritos en el documento. Esos testigos también deben firmar y em, fechar el documento. ¿Cómo se debe diligenciar? Identificar el propósito. Primero está identificar el propósito. Antes de crear un testigo documental, debe comprender claramente el propósito del documento y qué hechos o eventos se deben certificar. Datos del documento. Establecimiento del documento con información relevante como el título, testigo documental o acta de constatación. Incluye la fecha y lugar donde se realiza el documento. Descripción de los hechos. Describe de manera clara y detallada los hechos o eventos que se están certificando. Utiliza un lenguaje objetivo y evita opciones personales o juicios. Incluye detalles relevantes. Agrega cualquier detalle o información relevante que respalde la certificación de los hechos. Esto podría incluir nombre de las personas involucradas, ubicaciones, fechas exactas y otros datos importantes. Al igual, viene con su firma y fecha. Almacenamiento y distribución. Guarda el testigo documental en un lugar seguro y distribuye. Se deben distribuir las copias pues a las personas involucradas. Es importante destacar que la creación y uso de un testigo documental debe llevarse a cabo con la debida consideración de las leyes y regulaciones aplicables. En algunas jurisdicciones puede ser necesario contar con una presencia de un notario público o un funcionario legal para certificar el documento. Por lo tanto, siempre es recomendable consultar con un profesional legal cuando se trate de asuntos legales y de documentos importantes. O siendo más, recuerden que les habló el que Fernando Montoya Gámez, estudiante del programa de Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística, que esta materia llamada organización y descripción de archivos.